Gabriel Solano, legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gabriel, en horas en que, bueno, se habla de que el tema del aborto, la legalización del aborto va a ser discutida en el Congreso, pero en paralelo los legisladores de la ciudad, en estas últimas horas del Frente de Todos, estuvieron reunidos por el tema de la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Increíblemente, ¿no? Porque es algo que en la Ciudad de Buenos Aires, y digamos como paso previo a que se discuta la legalización del aborto, tiene que empezar a funcionar ya, como corresponde. Lo que pasa es que yo tengo un proyecto especial, sí, que lo discutí con los estudiantes, porque si uno va a un colegio secundario de la Ciudad de Buenos Aires, es el tema más debatido. Nada quieren más los pibes de la ciudad que se aplique la Ley de Educación Sexual Integral. Sí. Pero ¿qué pasa? Hay una ley, que es la que está vigente en la actualidad, que tiene un defecto enorme, que es que le permite a las escuelas privadas, y en la Ciudad de Buenos Aires, más de la mitad de la matrícula de la educación media es privada, más de la mitad. No estamos hablando de algo residual, estamos hablando de un hecho fundamental. Le permite dictar un contenido de educación sexual de acuerdo a lo que se llama su ideario. Entonces, ¿qué pasa? Los colegios confesionales, que como decía son casi la mitad en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué dictan? Lo que quieren. Claro. Está muy lejos de una educación realmente científica. Por ejemplo, en relación al derecho de aborto que vos planteás, están en contra. Es decir, que bajan línea los colegios de la iglesia en contra. Porque los que están en contra de la legalización te dicen, bueno, pero hay que enseñar en las escuelas, tampoco, ¿no? Para no llegar a esa situación. Bueno, sí, pero después no reclaman porque simplemente la ley. No, al revés, lo bloquean. Claro. Lo bloquean. Nosotros hicimos un proyecto de la legislatura que establece que en todos los colegios, sean públicos o sean privados, sean confesionales o no, se tiene que dictar la misma educación sexual. Porque no puede ser que el Estado delegue en una determinada creencia la forma de explicar. Mañana la iglesia entiende que es el sol el que gira alrededor de la tierra y le va a explicar eso a los pibes en física. No puede ser. Se tiene que dictar el mismo contenido. Y hoy la educación en la Ciudad de Buenos Aires tiene ese problema, sumado a otro hecho, que la Ciudad de Buenos Aires tampoco aplica el protocolo de aborto no punible. Otro punto importante, en su momento la legislatura lo aprobó y Mauricio Macri, siendo jefe de gobierno, lo vetó. Entonces, hoy en la Ciudad de Buenos Aires, el protocolo de aborto no punible tampoco se aplica, o se aplica una versión absolutamente retrógrada, limitada, de lo que se aprobó. Entonces, nos parece importante que son dos puntos clave para la ciudad, ley de educación sexual y el protocolo de aborto no punible, que debían implementarse de inmediato, ¿no? Ahora, también, Gabriel, hay una realidad, ¿no? También hay que empezar por quitar o hacer laicas las constituciones. Y tienen que ser laicas las leyes. Si estamos todo el tiempo pendientes de lo que opina tal o cual religión, nos pasa lo que nos pasa siempre. Bueno, lo que decís, imagínate que es mi opinión. Nosotros hicimos un estudio en la Ciudad de Buenos Aires, y déjame que te lo comente, mostrando cómo el Estado financia a las iglesias. Y digo las porque no es solamente la católica. No, ahora, la iglesia tiene enormes negocios en la Ciudad de Buenos Aires. No solamente la educación que cobra. Yo hice un detalle. Hay una playa de estacionamiento en Córdoba y Rodríguez Peña. ¿Alguna gente la conoce? Sí, yo. Bueno, ahí, fíjate el ticket que te dan cuando estacionas el auto. Está exento de pago de todo tipo de impuestos. Y enfrente de una iglesia. Y enfrente de una iglesia. ¿Por qué la iglesia no paga impuestos? Un trabajador que está desocupado va al supermercado a comprar y paga el 21% del IVA. La iglesia no paga ningún tipo de impuesto. Un jubilado de la Ciudad de Buenos Aires que gana 12.000 pesos la jubilación mínima, paga su impuesto inmobiliario. La iglesia no paga el inmobiliario, ni siquiera de universidades privadas que ocupan Bahías Manzana de Puerto Madero. Entonces, tenemos fundamentalmente. Sabemos cuál es la UCA, digámoslo, acá no tenemos con eufemismo. Entonces me parece importante que tengamos una educación que sea laica, porque la educación es una parte muy importante. Pero puede haber una católica, digamos, pero el tema es que la ley sea laica, porque si la ley va a estar sujeta a una religión, estamos teniendo discusión que el aborto no punible, que la ley de divorcio en su momento. Lo que pasa es que la religión es un asunto privado. Totalmente. Yo soy de la idea que cada uno profesa la religión que quiere, en mi caso no profeso ninguna. Y es un derecho en el cual el Estado no tiene que intervenir de ninguna manera. No. El Estado, cuando habilita una educación confesional y encima la financia, no es que no interviene. Mira, el otro día pasó un hecho que me llamó la atención. Larreta, fue un debate que yo tuve en la legislatura, dice que construye escuelas. No son las 54 famosas que dicen, no son. Pero en el distrito más pobre de la ciudad, que es el de Lugano y Soldati, no hay ninguna construcción de escuelas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién sí construye escuelas ahí? La iglesia. Pero las construye financiadas por el Estado. El Estado paga el salario de los docentes, paga una parte de los gastos de servicios. Entonces las familias
terminan mandando a los pibes a la escuela confesional, ya no por un tema de creencia particular de esa Sí, familia. porque es la opción que tiene. Es lo único que hay. Entonces tenemos un Pero Estado... si fuera por creencia está bien. Pero Ahora, si fuera por creencia que lo manden a la confirmación o a la comunión. No, que Pero la vaya a una educación escuela católica. necesitamos una educación que sea realmente científica. Y uno sabe muy bien que la religión y la ciencia no se han llevado bien a través de la historia. Desde Galileo. Y se siguen sin llevar bien. Y lo vemos ahora. Porque este tema del aborto, del protocolo, me parece un hecho importante que se haya anunciado la implementación del protocolo. Pero sabemos muy bien que por la estructura política y federal de la Argentina, depende que lo apliquen las provincias. Sí. Sí. Si se puede dictar un gran protocolo, pero si las provincias no adhieren al protocolo, no se aplica. Y hoy de las 24 provincias que tiene Argentina, incluso que este punto la ciudad de Buenos Aires, solamente 11 lo aplican. Es decir, que tenemos 13 sobre 24 provincias que deciden no adherir. ¿Y por qué no adhieren? Y no adhieren porque hay una presión de la iglesia de ese lugar. Yo puedo creer que un médico no adhiera por una objeción de conciencia, suponete. Pero tiene que haber un médico suplente. Lógico, porque Automáticamente. yo vivo en un hospital. A la persona que va a hacerse el aborto no punible, no le importa que atiende tal o cual médico, No. pero el Estado le tiene que garantizar Sí. El a aborto través de su punible. servicio de salud eso. En cambio tenemos que todo el mundo parece ser objetor de conciencia. Y después tenemos... No, pero vos es que yo diciendo, te voy a decir por qué diciendo. Yo soy católico, por ejemplo. Sí, Y estoy a favor del divorcio, del aborto no punible, de una, constitución laica, de leyes laicas. No soy de ir a misa, pero sin embargo creo. Ahora, me parece que tiene que ser todo laico. Yo no soy el Estado. Claro. La iglesia no es el Estado, y está muy mal que la iglesia sea el Estado. Lógico. Si el Estado está en el Vaticano, bueno, váyanse todos al Vaticano. Sí, incluso Ahora, un médico un médico particular que es el que justo puede. te toca, pero eso eliminando la objeción de conciencia colectiva, Claro, bueno, ya pero- eso claro, está pero hay resuelto. una objeción de entendamos conciencia la lógica, institucional. Claro, entendamos la claro. lógica también. La lógica es, el Estado tiene que ser laico, Pero no multirreligioso, laico. laico, y después la religión es un asunto privado. Por Privado, eso, como en Uruguay. Implica esto muchas cosas. Y a mí me parece que la parte de la educación no es cualquier cosa. No. Es una cuestión formativa y hace a que los estudiantes, la juventud de nuestro país se pueda educar en la ciencia y en la libertad. Y en general, en los colegios confesionales, ¿qué pasa? El propio docente tiene un problema. Yo conozco muchos docentes Sí, me imagino. que trabajan en colegios confesionales porque es más fácil ingresar inicialmente que un colegio público. O pagan más. O paga más. Pero ¿qué pasa? ¿Pueden tener libertad de cátedra? No. Un docente en un colegio confesional no puede expresar libremente su punto de vista, sino que tiene que tener en Sí, cuenta ajustarse. el punto de vista Claro. institucional. Sí, sí, sí. Entonces no existe esa libertad. Y no puede haber una verdadera educación si no es esa libertad. Ya sea en materia de educación sexual Claro. o en lo que a ustedes les parezca. Incluso para los pibes, en el derecho mínimo a tener un centro de estudiantes. Porque tampoco existe el derecho a tener un centro de estudiantes. Entonces, para mí me parece que es un tema clave, y insisto, en lo que me compete a mí como legislador de la Ciudad de Buenos Aires, es la ciudad que más educación privada tiene. De todo el país, especialmente la educación media, hoy supera a la parte que está en la educación estatal. Claro. Y del presupuesto, que son 60.000 millones de pesos de educación, casi 15.000 va como subsidios a la privada. Entonces tenemos que hay una transferencia muy grande de recursos del Estado a los privados, mientras un docente sabe cuánto gana en la Ciudad de Buenos Aires, 25.000 pesos, con una canasta de pobreza que está en 35. Gabriel, muchas gracias, Gracias, por haber venido. Gracias. Volvemos a Diego Morán y hablamos Vamos. del crimen que conmueve a Nueva York. Diego.